Hola, me da mucho gusto estar aquí con Renata Brown, mi maestra de Theta Healing. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, Sam. Encantada de estar aquí, feliz. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. La intención es únicamente que la gente conozca un poco lo que es Theta Healing y cómo es que a personas como ti, como a mí, nos ha cambiado la vida, nos ha ayudado mucho. Tú tienes ya mucha experiencia. ¿Cuándo fue que te enteraste tú incluso de que existe esto que se llama Theta Healing? Ay, pues fíjate que fue en el 2005 y fue porque en ese momento una americana mexicana que vivía en San Antonio venía aquí y empezó a dar los cursos y la novia de un sobrino me dijo, pues es que viene una americana que da unos cursos sobre una onda cerebral teta. Y yo sabía de las otras ondas. Y cuando dijo teta, me encantó y me dijo, la próxima vez que venga, te aviso. Y fue como al poquito tiempo y le dije a una amiga, oye, pues está este curso, no sé bien de qué se trata. Lo que sé es que accedes a la onda teta del subconsciente y ya desde ahí puedes reprogramar y hacer muchas cosas. Entonces, fuimos mi amiga y yo, y la verdad es que fue así como de esos amores, de verdad, cuando conoces tú a alguien que automáticamente te enamoras y que hay química, así lo sentí, aunque no había entendido mucho, no entendí mucho, pero sentí como esta atracción irresistible y dije, yo quiero más. En ese momento yo trabajaba en bancos y estuve trabajando en bancos 20 años, pero fue como eso que sentí tan fuerte que dije, yo de aquí soy, a ver qué tengo que hacer. Yo quiero aprender esto. Y total que investigué que en ese momento estaba Bayana, que era la fundadora y creadora de la técnica en Idaho Falls. Todavía era, imagínate, mexicana de aviación. Tomo mi vuelo y había conexión a varios lugares y creo que era Denver, ¿no? Y a Idaho. Y esta señora me dijo, y espera lo peor del pueblo y espera lo peor de todo. Entonces, las expectativas que yo llevaba pues eran de verdad muy bajas. Y entonces me quedé en un hotel que estaba muy cerquita y al día siguiente empiezo a caminar y llego ahí a un salón que todas las sillas eran de color como violeta o guinda, ¿no? Y llega Bayana y fue aún más el enamoramiento que sentí de toda esa energía y yo no sabía qué pasaba y entonces dije, yo de aquí soy, pero sobre todo fue porque vi que yo podía usar la herramienta en mí sin depender de alguien más, que fue lo que a mí me encantó, porque siempre antes, pues que vas con el terapeuta, con el psicólogo, y era depender todas las semanas de la terapia, y aquí te dicen, de ti depende cuánto te cambias y cuánto te trabajas y todo lo que tú tengas que hacer. Y eso fue lo que me enganchó y fue lo que me fascinó. Y empecé a ver en mi amiga, sobre todo en ella, unos cambios de 180 grados y le decía, ¿qué haces? Y me dijo, pues es que practico, pero ¿a qué horas? Si yo no tengo tiempo, ¿no? No, pues a todos lados yo lo practico y entonces le empecé a copiar. ¿A qué hora lo practicas? No, pues cuando estoy aquí. Entonces me empecé a conectar cada vez más y más y más y me enamoré.
lo empecé a practicar, me di cuenta que había personas en las que sí les funcionaba y otras que no. Y fue como confiar, ¿no? Confiar en algo. Hoy es muy fácil, hay dibujos, animaciones, todo mundo sabe, pero sí era mucho de rechazo, porque como la gente no sabía, les daba miedo. Y lo que yo hice fue cada vez confiar más y empecé a ver cambios en mí. Y yo también llegué ahí por mi hijo, que estaba muy chiquito. Y yo no quería que repitiera los mismos patrones que yo. Entonces dije, yo de aquí soy. Y me empecé a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y cada vez era más fuerte y los resultados más padres, ¿no? Y empecé a dar cursos en mi casa, a veces en la recámara de Mateo, a veces en el jardín, así, ¿no? Y yo les decía, ustedes pruébenlo, prueben ustedes la técnica de lo que es conectar con ese amor incondicional que yo nunca antes había sentido. Y la primera vez que conecté con ese amor incondicional, Sam, se me salían las lágrimas así de emoción, ¿no? De esa energía tan increíble y dije, wow, wow. O sea, qué padre que pueda uno aprender a llenarse de amor incondicional a todas las células y vivir a través de esa frecuencia mandándola a otras personas. Y eso fue lo que me encantó. En lugar de estarme quejando, dije, voy a usar esto. Ahora, como tú dices, pues ya ha cambiado mucho la conciencia de la gente, ya se entiende más, ya se escucha más y la gente tiene como más apertura a todo eso. ¿Cuál sería como que la versión más corta en que le puedas decir, ah, pues Theta Healing es esto? Es una herramienta súper poderosa que te conecta con energía del amor incondicional y te ayuda a equilibrarte y balancearte internamente a través de frecuencias u ondas cerebrales llamados teta. Y tú aprendes a sanarte a ti mismo y a otros. ¿Cómo ves? Quiero saber más. Ahora, ya nos platicaste un poquito como igual te quejabas mucho, pero para ti, ¿cómo fue el antes y el después de conocer la técnica? No, pues la verdad sí hubo un gran cambio porque yo siempre por cuestión de mi vida y mi historia estuve muy cercana a la psicoterapia y a la terapia y a todo eso, ¿no? Y siempre estuve en esta búsqueda. Y cuando conozco esta herramienta, sobre todo que me dice que puedo cambiar todas las creencias, a mí me enseñaron desde mi abuela que había yo heredado mil cosas, o sea, mil cosas y casi todos eran enfermedades, padecimientos y era así, pero un saco de cosas. Y mi mamá, como a ella se lo enseñaron, pues nos los dijo desde chiquitas. Entonces lo escuché y escuché. Para cuando conozco Theta Healing, yo ya estaba preprogramada a tener por lo menos pues 3 o 4 padecimientos, mínimo, o sea, mínimo. Y esa fue una de las razones por las que a mí me atrapó, porque dije, esas creencias que son mías porque las he vivido por tantos años, las puedo cambiar y puedo dejar de repetir ese patrón. Y ahí fue donde dije, híjole, eso está increíble porque yo no quería pasarle todo esto a mi hijo.
no se lo quería pasar porque a mí sí me pasaron 1000 cosas, o sea, mil. Sí, me imagino, porque sí es algo muy común, sobre todo acá en México, ¿no? Que te empiezan a dar, como dices, la lista de todo lo negativo que vamos heredando y además nos vamos conociendo la historia y dices, ok, ahí hay mucho que cortar, ¿no? Ese fue el cambio de decir yo puedo vivir sin estar enferma, porque a mí me habían enseñado que yo traía predisposición a muchas enfermedades y si no era una iba a ser la otra, ¿no? Pero así iba a ser hasta que me muriera como mi mamá. Entonces dije, óyeme, no, a ver, el cuerpo puede estar sano, se puede reprogramar. Entonces Pues sí hubo un gran cambio, no nada sí, más en mí, sino también en mi hijo. Con eso, Sam, mira, ya valió todo la pena. qué bueno, me da mucho gusto. Aunque no te dediques 100% a dar terapias o sesiones o enseñar, tú como practicante, como tú dices, tú trabajabas en bancos, nada que ver con ser sanadora, terapeuta, pero incluso trabajando en bancos y en un rubro completamente diferente, tu vida empezó a cambiar y tú elegiste ser este camino. Pero si una persona toma la clase y nunca se dedica a Theta Healing, es Theta Healer porque puedes poner en práctica estas herramientas. Entonces, yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué significa una comunidad? Para ti, ¿qué es lo importante de una comunidad? Ay, gracias, qué linda, Sam. Mira, recuerdo que cuando todo esto empezó como la bolita chiquitita a rodar, ¿no? Ahí iba pasito a pasito y luego se frenaba y luego seguía rodando, ¿no? Entonces, empecé, empecé a invitar a personas a que participaran. Lo que hice fue convencí a otros que se certificaran como maestros, como a Toño, a Paloma, a Pilar Dávalos, a Elisa, a todos ellos que fue de las primeras camadas, para que ellos también pudieran empezar. Y cuando tú tomaste el curso fue en la San Miguel Chapultepec. Y ahí ellos se habían certificado. Nos fuimos a Las Vegas, Toño se fue a Idaho. Y entonces empezamos a hacer como un grupo de amigos en donde compartíamos experiencias, ¿no? Porque aparte, pues muchas de las experiencias a lo mejor era de alguien que ya no estaba, un muertito o un ángel, ¿no? Que normalmente no lo platicabas en ese momento con nadie, ¿no? Entonces era como secreto. Y de ahí empezó a llegar más gente y más gente. Y cuando se dio la oportunidad de irnos allá a la Condesa, de verdad que era algo maravilloso porque éramos una familia en donde todos compartíamos, platicábamos y hablábamos el mismo idioma. Entonces, eso que se creó y se generó fue algo mágico para muchísimas generaciones que vinieron después, en donde había un lugar físico, ¿no? Venían muchas personas de Colombia, Venezuela, de Perú, de Sudamérica, ¿no? Y entonces esa comunidad que vivió México fue algo increíble. Sí, creo que tienes como razón, ¿no? Gente con la que, o sea, amistades, como energía de familia, con quien puedes compartir tus experiencias, por más raras que suenen, ¿no? por Bonito. más, por más raras que suenen, y más ahora que ya se conoce y que ya está tan abierto, ¿no? El volver a, el que se cree una comunidad, es este sentimiento de pertenecer, que a todos nos encanta. Así es, muy bien. ¿Cuándo supiste que Teta Healing, para ti que dijo, Teta Healing funciona, Teta Healing es real? Uh-huh. Bueno, estaba dando grupos de práctica
en un grupo de práctica en mi casa y ves que te hablan de espíritus caídos y entidades bajas y todo eso. No, hombre, el microondas, el timbre, o sea, lo eléctrico, se empezaron a quemar unas palomitas por la energía tan baja de una chava que llegó. Entonces, ahí fue cuando dije, wow, esto sí está increíble. Y aparte eran cosas que yo nunca había vivido. Y de ahí empezaron a pasar una tras otra, de todo tipo. O sea, fue así como la puerta que se abrió y llegaron experiencias mágicas de ángeles, de hadas, de ancestros, de todos los planos. Entonces dije, yo de aquí soy, yo de aquí soy. Theta Healing es mágico. Sí, para mí también es una buena descripción, es mágico. Es Y de pronto México sí está muy abierto a decir esa frase de se te subió el muerto en la noche y cosas así. No estamos muy abiertos a los espíritus, estamos muy abiertos a lo sobrenatural, pero siento que a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? O nos da miedo o no queremos creer. ¿Qué pasó con esa muchacha en tu casa? ¿Qué tuvieron que hacer o cómo lo pudieron no, resolver? ¿sabes qué fue lo que hice yo? Me subí al creador y le dije, creador, te pido por favor que la quites, ¿no? Que la alejes de este espacio. Así yo dije, porque si la corro, fue tanto lo que pasó que me dio miedo y dije, si la corro, entonces como a los 3 días recibí un correo de su parte en donde decía que ya no podía ir a los grupos de práctica. ¡Ay, estaba feliz! Y se resolvió, se ¿Se resolvió? resolvió. Sí, porque es lo que yo también le digo a mucha gente. Yo puedo cambiar mucho en mí, pero no puedo cambiar a las personas. Si las personas no quieren cambiar y las personas quieren seguir en esa vibración baja, no las puedo cambiar. Entonces, efectivamente, me alejo. Y a veces, como dices, pues el creador lo resolvió por ti. Sí, y eso es parte de lo que he aplicado en mi vida y le pido, cuando yo no puedo, siempre pido y me ha quitado muchas personas, ¿eh? Pero Qué también bueno, han qué bueno. llegado otras. Angelitos y cosas positivas. Exactamente. Angelitos y cosas positivas. Oye, Sam, me Qué bien. parece padrísimo el que podamos, entre muchas personas, teta healers, unirnos y crear una comunidad, ¿no? Una red de apoyo, una comunidad. ¿Y cómo Encontramos a ves? nuestra gente. Me parece genial. Oye, si pudieras decir el himno, la canción de Teta Healing o el tipo de música, ¿qué sería para ti Teta Healing en música? Ay, a mí me encanta las cumbias. Entonces sería como una cumbia, porque aparte llenas de energía todas las células de tu cuerpo. Y eso es lo que me encantaría. Sí, una cumbia, Sam. Me encanta, yo cuando me quiero poner de buena también tengo ahí mi lista de cumbias ¿Verdad? para Es mover. claro, es que ya nada más escucharlo te cambia y te sube la vibración, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia y también por esa intención de querer seguir apoyando y de querer seguir creando comunidad, porque creo que es algo muy importante. Una cosita más. Ahorita en estos tiempos complicados a nivel mundial, si pudieras tener un consejo para la gente, ¿qué les podrías decir cuando es demasiado abrumador lo que está sucediendo allá afuera? ¿Qué Ay, consejo tendría? yo les diría que no se enfoquen en lo que sucede allá afuera, porque eso va a perjudicar lo de adentro. Entonces, que vayamos adentro, ¿no? Y a través de la respiración, respiremos para volver a nuestro centro y evitar y conectarnos con luz y con amor, para que ahora sí que como ese granito de arena, con mi granito, yo sé que ahí estoy
conectarme al amor y a la luz. Y si no saben cómo, prendan una vela blanca, prendan una velita sin importar el tamaño, que esa vela ya tiene luz y que la intención sea llenarte tú de luz. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta. Aprender nuestra velita para dar ese granito de arena de luz al mundo. Que se Pues forme muchas, una muchas cadena gracias. de luz. Sam. Muchas Muy gracias bien. a ti, corazón, de verdad. Muchas Gracias. gracias.